Shalom familia, bienvenidos a la 10ª clase del Tratado Midot. Wow familia, ya llevamos un poco más de 2 meses familia estudiando el Tratado Midot. Wow familia, cuánta información hemos podido aprender, cuánta información hemos podido conectar del templo con los escritos del primer siglo. Es increíble familia, ya llevamos 8 semanas, 2 meses y 2 semanitas, que ya vamos a camino a 3 meses, familia, estudiando el Tratado Midot, dedicándole tiempo. Recuerden, familia, que estudiamos el Tratado Midot y recordar esto siempre, familia, el por qué necesitamos estudiar el templo. Ezequiel capítulo 43, del verso 10 al 12, nos instruye a casa de Israel, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si realmente nosotros nos avergonzamos de lo que hemos hecho, entonces vamos a demostrar nuestro arrepentimiento estudiando el templo, familia, conociendo las dimensiones, las entradas, las salidas, las puertas, los tamaños, los utensilios. Wow, familia, y es algo que hemos estado haciendo durante 10 clases, haciendo un recorrido virtual por el templo, con el Tratado Midot en mano, e ir paso por paso, conociendo cada rincón que podamos conocer. Y wow, familia, hemos visto algunos detalles que son increíbles y que ahora nos dan otra perspectiva del templo y nos permiten conocer las escrituras desde otro punto de vista, poder comprender aún más en profundidad algunos versos y además ver cómo en la Biblia se habla mucho del templo, familia, porque hemos marcado muchos precedentes bíblicos y hoy no va a ser la excepción, familia. Así que recuerden el por qué siempre estudiamos o siempre enfatizo en estudiar el templo, algo que hemos aprendido también de nuestro hermano Rico Cortés. Y quiero invitarlos también a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com. Aquí debajito va a aparecer el enlace para que ustedes puedan suscribirse, ser parte de la plataforma tesorosdeltemplo.com y seguir profundizando aún más en otros aspectos del templo. Nuestro hermano Rico ya ha preparado 3 cursos completos en español, 101, 102, 103, 100% en español y todo es con el templo, familia. Y wow, hay muchas cosas que podemos aprender y complementar de lo que estamos hablando nosotros en estos estudios que estamos haciendo, que son de carácter introductorio, familia. Así que los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com y también sean partes de lo que es el discipulado de los del camino. Así que los invito, suscríbanse, así podemos seguir todos juntos, tú y yo, aprendiendo del templo. Bien, así que, paréntesis, vamos ahora a empezar nuestro estudio, familia, del Tratado Midot, 10ª clase. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, familia, porque ya hemos cubierto en este recorrido, hemos ido cubriendo desde la entrada del sector sur hacia, hemos llegado en la última clase a cubrir todo lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, conocer las dimensiones, hemos hablado del velo, hemos hablado de algunos accesorios que están entre el velo y la puerta de entrada. Se recuerden que hemos visto bastantes cosas que tenemos que cubrir, ¿bien? Y ahora vamos a cubrir unos edificios que son bien particulares, que están en el templo, pero están alrededor del templo, familia. Miren, hoy vamos a cubrir el capítulo 5 y quiero invitarlos a que busquen su Tratado Midot. Recuerden que los hemos enviado por mail a aquellos que lo han solicitado y si no lo han solicitado, por favor comuníquense con nosotros que con mucho gusto le vamos a enviar el Tratado Midot, que es el que estamos estudiando, y un plano del templo. ¿Cuál es el propósito del plano del templo, familia? Es para que cada vez que vamos haciendo el recorrido, ustedes vayan marcando en el planito por dónde vamos y qué vamos viendo y haciendo sus anotaciones personales, porque es una forma práctica para estudiar y de forma visible, familia. ¿Por qué? Porque si estoy leyendo las escrituras y veo que hablan de algo del templo, entonces automáticamente busco mi planito y me ubico con mis anotaciones y entonces ya me puedo ubicar en qué parte del templo están hablando o por dónde entraron o cuál era el protocolo que se estaba haciendo. Entonces los invitamos a que nos escriban el mail que figura en la cajita de descripciones para que le podamos enviar el Tratado Midot para que lo puedan ir leyendo en cada uno de los estudios acompañándonos con la lectura y también teniendo la ayuda de memoria, que es el plano con el recorrido del templo que estamos haciendo de forma virtual. Así que, bueno,
vamos a empezar. Vamos a buscar nuestro tratado Midot, capítulo 5. Algo bien interesante que en el capítulo 5, en el párrafo 1 y 2, se nos va a dar como un resumen de todo lo que hemos estado hablando en las últimas clases con respecto a las medidas de la Sará, con las medidas del atrio de Israel, con las medidas que tenía el altar. O sea, es un resumen. No lo vamos a cubrir a esos dos párrafos porque, bueno, ya le hemos dedicado estudios completos, una horita y media, de hablar solamente de las medidas del altar, solamente de las medidas de lo que son los atrios que se encuentran entre la puerta de Nicanor y la puerta de ingreso al templo. Así que esos dos parrafitos es como un recordatorio de todas las medidas que las fuimos descubriendo una por una. Bien, pero nos vamos a enfocar en este estudio, en el capítulo 5, párrafo 3 y párrafo 4. Pero antes de iniciar, quiero compartirles esto, familia. Miren, porque justamente estos dos párrafos del capítulo 5 van a hablar sobre estos edificios que estamos viendo aquí, familia. Bien, acá nosotros estamos viendo que hay unos edificios que están alrededor del templo. Bien, esos son edificios que están alrededor del templo. Acá los estamos viendo, acá, que son estos que están acá en color más naranjado. Bien, hay 4 edificios. Uno se encuentra en el sureste, otro en el noreste, otro en el noroeste y otro en el suroeste. Son 4 edificios totalmente iguales que tienen una medida de 100 codos de largo por 50 codos de ancho por 40 codos por un lado, y por otro lado van a tener una altura de 25 codos. O sea, que de un lado es más alto que del otro. Pero a la vista vamos a ver que estos edificios son iguales. No se nota desde fuera del templo, o la estructura no nos va a dar la diferencia de altura, ¿bien? Y esto es interesante porque recuerden que el templo fue construido sobre una montaña. Y por eso, cuando vamos a hablar de las medidas de estos edificios, lo que es largo y ancho es lo mismo. 100 codos por 50 codos de ancho, pero la altura va a variar de acuerdo a la inclinación de la montaña. Entonces, esta parte que vamos a ver acá, por ejemplo, este sector que está fuera de la parte de la Sará, acá permítanme que les voy a marcar este lado, este ladito que vemos acá, este lado es de 40 codos de alto, mientras que la parte que da hacia el templo, hacia el altar, esta parte de acá es de 25 codos. O sea que vamos a ver que una parte es más alta que la otra. O sea, algo como esto vamos a ver, familia. Si me están siguiendo. Acá más o menos. Bien. ¿Y esto por qué sucede? Porque recuerden, el templo está construido sobre la cima de una montaña. Entonces, mientras más bajo es la construcción, más alto va a ser el nivel del techo. Y eso es lo que sucede aquí en estos edificios. Ahora, quiero preguntarle, familia, ¿qué codo se usó para la construcción de estos edificios? Recuerden que tenemos varios codos que se están usando en estas construcciones del templo. Bien, ahora yo les pregunto, de los 3 codos que manejamos en la construcción del templo, ¿cuál es el que se está usando en estos edificios? ¿Cuál ustedes creen, familia? A ver, les hago esta preguntita porque miren lo necesario que es aprender sobre lo que son los codos, las unidades de medida de la construcción del templo. ¿Cuál creen, familia? Acá me dan acá me dicen 6 amot, muy bien, 6 amot, 5 amot. Ok, bien, familia. Para la construcción, recuerden esto, familia. Hay 3 unidades de medida en cuanto a los codos. Y esto, miren, soy repetitivo porque miren cuánto lo necesitamos para estudiar el diseño del templo. Porque miren, estos edificios nos hablan sobre codos, pero dependiendo el grado de santidad, vamos a ver que está construido con el cúbito real, que era el codo digamos, digamos estandarizado, la unidad de medida estandarizado. Después había un cúbito de 5 palmos,
que era usado en las partes de menor santidad en el templo, y un cúbito de 6 palmos, que era el cúbito mayor que se conocía, que era para la construcción de los edificios de mayor santidad. Bien, entonces, en lo que es el templo, cuando nosotros vemos estos edificios se han construido con el de 6 tefajim. ¿Por qué? Porque estos edificios tienen entrada desde el atrio de Israel, digamos, no, perdón, del atrio de Israel, no, del atrio de los gentiles, o sea, por fuera del perímetro santo, y también tienen ingreso por el lado del azará, por donde está el altar. Entonces, al tener esta puerta que da acceso al altar, al patio donde está el altar, entonces tienen el mismo nivel de santidad que el altar. Entonces, se les está dando, digamos, como nivel de santidad, se está usando el de 6 tefajim. Entonces, ahora teniendo esto en mente, tenemos que, para tener una dimensión, recuerde que ahora todo esto que son codos, hacemos la operación matemática y lo multiplicamos por 58,52 centímetros, que es lo que equivale el codo de 6 tefajim, de 6 palmos, y nos da, cuando hablamos que tiene 100 codos de largo, tenemos que, ahora tenemos la dimensión al multiplicarlo por 58,52 centímetros, nos da una longitud de 58,52 metros. ¡Wow, familia! Eran inmensos estos edificios. Por un ancho de 50 codos. O sea que tenían 50 codos por 58,52. Estamos hablando que tienen 29,26 metros de ancho. Pero ahora tenemos la altura, que del lado, vamos a verlo, a ver si lo podemos ver aquí mejor en el app del templo. Vamos a ir al app del templo y vamos a ver la altura, familia. Miren, justamente acá, esa puerta que nosotros tenemos ahí es el ingreso a uno de los edificios. Bien, desde la parte de acá, desde el atrio de Israel hacia el techo del edificio, tiene una medida de 25 codos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que 25 codos por 58,52 centímetros, estamos hablando de aproximadamente 14-15 metros de alto, mientras si nosotros vamos al lado exterior, vamos a ver el mapa, vamos a ir un poquito más hacia afuera y vamos a verlo vamos a salir por aquí. Ya después vamos a hablar un poquito más sobre estos edificios, pero quiero que salgamos y veamos desde afuera. Miren, aquí estamos en el atrio de los gentiles, un nivel de santidad inferior. Y desde acá, estos edificios, o sea, desde el atrio interior, desde la parte de afuera del perímetro principal digamos, del templo, fuera de los edificios, esta altura, acá tenemos una altura de 40 codos. O sea que del lado interno tenemos una altura de 25 codos, que son 15 metros aproximadamente, y desde el lado de afuera tenemos una altura de 40 codos, que equivalen a 23, 24 metros de altura. O sea que alrededor de 3 pisos, un poquito más de 3 pisos, medían estos edificios de grande. ¡Wow, familia! Y miren cuál es el trabajo arquitectónico y cómo se han, podemos decir, aprovechado los desniveles, que cuando nosotros vemos desde un costado, desde un lateral, no notamos la diferencia de alturas. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ver del lado de adentro. Y al verlo del lado de adentro, vamos a ver que esto tiene un propósito. Mientras más alto, es un nivel de santidad más alto que el otro sector que está en un sector más bajo. Y esto tiene que ver mucho hacia dónde abren las puertas de ingreso de estos edificios. Unas puertas van a abrir hacia el atrio de los gentiles y otra puerta va a abrir hacia el azara, hacia el patio donde está el altar. Bien, entonces vamos a volver, ya teniendo esto en mente, familia, vamos a volver a este punto de nuevo para empezar nuestro recorrido por estos edificios. Bien, pero antes quiero que marquemos un precedente bíblico, porque muchos se preguntarán, ok, listo, si esto me está hablando la Mishnah en lo que es el capítulo 5,
Párrafo 3, párrafo 4 nos habla de estos edificios y de la función de estos edificios. Es más, el Tratado Midot nos va a hablar solamente de dos edificios que, digamos, estaban relacionados con el servicio del templo, más que nada con el servicio en el altar, con la ofrenda Tamid, que también los invito a que vayan y vean toda esa serie de estudios, familia, porque nos va a ayudar a entender ahora el cómo funcionaban todos estos edificios y cada uno de los lugares que hemos estado recorriendo durante el Tratado Midot. Bien, entonces, vamos a marcar un precedente bíblico. Si realmente estos edificios están o no están en la Biblia. Entonces, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 26, del verso 12 al 18. Bien, aquí vamos a ver que todo lo que es desde capítulo 24 de Primera de Crónicas, vemos cómo David está poniendo en orden el funcionamiento del templo antes de la construcción del templo. Recuerden que David recibe el modelo de parte del Eterno. Él tiene que ahora preparar el modelo, tener el material preparado para que después su hijo Salomón sea quien construye el primer templo. Pero no solo le va a dar el material, sino que también ya va a dejar estipulado David los órdenes sacerdotales, cómo se van a sortear, cómo van a trabajar cada semana, qué debe hacer cada uno, cómo van a estar organizados los levitas. O sea, ya David deja todo organizado para que cuando su hijo Salomón construya el templo se pueda poner en funcionamiento de acuerdo al modelo que el Eterno ha dado para que se haga todo conforme y en orden a lo que Él quiere, familia. Bien, pero miren lo interesante, porque en Primera de Crónicas, capítulo 26, del versículo 12 al 18, dice lo siguiente. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, está hablando de la guardia, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos, para servir en la casa de Adonai. O sea, que se está poniendo ahora, se está haciendo el sorteo y cómo se está definiendo cómo van a cubrir las guardias tanto los principales de las familias como sus hermanos. Verso 13. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según su casa paterna, para cada puerta. O sea, no importaba quién fuera, grande, chico, importante, no importante, persona de autoridad o no autoridad, dentro de los sacerdotes y los levitas. Recuerden que todo este sorteo se hace, y lean, los invito a que lean Primera de Crónicas capítulo 26, es con respecto a Aarón y su descendencia y la familia de Leví. Bien, entonces dice que se echó suerte, que no se hizo acepción, grandes, pequeños, con autoridad, sin autoridad, sea príncipe o digamos el Mishmarot, o sea el líder de la familia. Todos participaron de este sorteo para la guardia en el templo de los que estaban asignados a esa función. Según sus casas paternas, cada uno por cada puerta. Ok, ahora esto nos da una idea de que cada puerta, cuando se habla de puertas, principalmente en Primera de Crónicas, estamos hablando de edificios. Ya hemos visto que cada puerta es un edificio. Cada puerta tiene una función. Y hemos visto que dentro de un muro hay cámaras. Tanto lo hemos visto en el edificio principal del templo. Se recuerdan que habíamos visto que habían 38 cámaras alrededor del lugar santo y santísimo, como las murallas de estos dos lugares santos. Wow, familia. Vimos la puerta de Nicanor, que es una puerta, pero dentro de la pared de la puerta había dos cámaras y una cámara subterránea. O sea, wow, familia, eran construcciones enormes. Y ahora esto nos está dando a entender que cada puerta va a ser un edificio. Verso 14 dice, y la suerte, dice, verso 13, echaron suertes, el pequeño del grande, según su casa paterna, por cada puerta. Verso 14, la suerte para la del oriente, miren, acá nos está dando un punto geográfico. Para la puerta del oriente cayó a Selemías. Y metieron en las suertes a Zacarías su hijo, consejero entendido. Y salió la suerte suya para la del norte. O sea, acá nos está hablando de que hay una puerta en el oriente, otra en el norte. Recuerden que cuando hablamos de puerta estamos hablando de edificios también. Y para Obed Edom
la puerta del sur, ok, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Ok, esto de casa de provisiones es lo que es la tesorería del templo. Vamos acá a esto marcarlo con otro color, porque eso tiene que ver con otro área, otro edificio del templo. Y miren, y tengan en mente esto, familia, y hagan la asignación, porque la clase que viene vamos a hablar sobre la tesorería del templo y busquen información de quién era Obed-Edom. Aparece una sola vez en la Biblia. Búsquenlo y van a ver, y vamos a profundizar eso un poquito más en lo que es la clase que viene cuando hablemos de la casa de provisiones o de la tesorería del templo. Pero miren, estaban a cargo de Obed-Edom, el cual tenía a cargo la puerta del sur y sus hijos la tesorería. Verso 16, para Supim y Josa, la del occidente. Acá tenemos otra puerta. O sea, ya hemos cubierto 4 puntos cardinales dentro del templo. Tenemos la del oriente, la del norte, la del sur y la del occidente. La puerta de Selaquet, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente 6 levitas, al norte 4 de día, al sur 4 de día, y acá empieza a nombrarnos cómo se van a ir repartiendo las guardias. Pero miren, familia, aquí tenemos una evidencia bíblica de la existencia de estos 4 edificios. Solo que el vocabulario es distinto. ¿Por qué? Porque lo está ubicando en los 4 puntos cardinales. En el templo no había una puerta, podemos decir, en el norte, otra en el este, otra en el oeste y otra en el sur, sino que se está haciendo mención, y esto cuando vamos viendo cada una de las funciones de estos edificios, vamos a entender el por qué se usa el vocabulario de oriente, norte, sur y occidente. Porque son puertas o edificios que tienen una función en particular. Y vamos a ver que, viéndolo desde arriba, vamos a ver que el edificio que dice que es del sector sur en Primera de Crónicas es el edificio que está al sur oeste, perdón. Este es el edificio del sur, el que estaba a cargo de Obed-Edom. Bien, para que tengamos en mente. Este edificio que dice que está al sureste es el edificio del este, de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo, en este caso era 26. Bien. Después, el edificio del noreste es el edificio del norte, de acuerdo a Primera de Crónicas, y el edificio que está al noroeste es el edificio del oeste, de acuerdo a Primera de Crónicas. Bien. Acá ya tenemos un precedente bíblico, familia, de la existencia de estos 4 edificios y que cada uno tenía una función particular. ¿Por cómo lo sabemos? Porque miren lo que dice con respecto a la puerta del sur. Dice, y era para Obed-Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisión del templo. Es decir, y esto ya se lo estoy adelantando de la clase que viene, el edificio que está al suroeste, o el edificio del sur, de acuerdo a Primera de Crónicas, es la tesorería del templo. Ya después le vamos a dedicar un tiempo y vamos a investigar quién es Obed-Edom y por qué se le da a él la tesorería del templo y a sus hijos. Bien, pero eso se lo vamos a dedicar para la clase que viene. Sino que para que ustedes tengan una dimensión, familia, y vean que muchas veces leíamos las escrituras. Por ejemplo, leíamos Primera de Crónicas y ni idea de lo que estaba hablando. Y miren, nos está hablando de 4 edificios dentro del templo, cada uno con un rol, con un propósito y una función. Y estaba a cargo de la guardia de cada una de las familias. O sea, miren, familia, que ahora decimos, wow, tengo que volver a leer Primera de Crónicas, porque para poderlo entender, muchas veces, y a todos nos ha pasado de, ok, sí, al norte, al sur, el este, el oriente, ok, continuamos leyendo. Y así pasa con muchos textos bíblicos, familia. Y miren ahora que nos vamos deteniendo con el Tratado Midot, la aplicación del templo y las escrituras, y decimos, wow, esto tiene que ver con el templo. Ya no es la primera vez que nos pasa, familia, ya nos ha pasado antes. Decir, wow, eso estaba hablando del templo. Y sí, estaba hablando del templo. Bien, entonces, ya tenemos la evidencia bíblica de la existencia de estos edificios. Bien, ahora
vamos a ir a investigar un poquito más de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot con respecto a cada uno de estos edificios. Vamos a tratar de cubrir lo mayor que podamos en el tiempo, familia, el día de hoy y aprender lo que hay en cada uno de estos edificios. ¿Por qué? Porque ahora después que veamos la función de cada uno, yo los invito y que vean la serie de estudios que hicimos sobre el Tratado Tamid, porque ahora en ese tratado vamos a ver el funcionamiento de estos edificios. Cómo era el movimiento de los sacerdotes en estos edificios. Quiénes podían entrar a un lugar. Quiénes no podían entrar al otro lugar. ¿Qué se hacía? ¿Qué no se hacía? Bueno, todo eso lo hemos cubierto ya en el tratado Tamid, familia. Bien. Así que vamos al app del templo y nos vamos a dirigir hacia el sector noreste. Vamos a empezar por el edificio del noreste, el que estamos viendo justamente, la puerta grande que estamos viendo enfrente nuestro. Bien. Pero antes vamos a leer con respecto a lo que dice el Tratado Midot, capítulo 5, párrafo 3. Dice, en el atrio había 6 cámaras, 3 al norte, 3 al sur. Las del norte, miren, nos está dando los nombres de las cámaras, que es la cámara de la sal, la cámara del parvá, la cámara del lavado. Y en la cámara de la sal se depositaba la sal para los sacrificios. En la cámara del parvá se ensalaban las pieles de los animales sacrificados y en su techo estaba el lugar del baño de inmersión para el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur, en el día de expiación. En la cámara de lavado se enjuagaban las entrañas de los animales sacrificados. Desde allí, un pasadizo circular subía hasta el techo de la cámara del parvá. Ok, familia. Miren, ahora nos está hablando de que hay 6 cámaras. 3 al norte, 3 al sur. Y vamos a conocer las 3 del norte. Bien, vamos a ir al edificio que yo les decía, que es el edificio que se encuentra al noreste. Es este edificio que está acá, donde vamos a ingresar a este edificio, que se conoce como la Cámara de la Chispa. Recuerden que en el Tratado Tamid habíamos hablado que en este edificio, el del noreste, se almacenaba una chispa o un fuego encendido del altar que nunca se debía apagar. La llama eterna estaba guardada, custodiada en este edificio, y por eso uno de los nombres, vamos a ver que también estos edificios van a recibir distinto nombre de acuerdo a la función que se esté requiriendo o se esté haciendo mención en las escrituras o en la Mishnah también. Vamos a ver que acá en el app dice cámara de la chispa porque estamos haciendo mención de la chispa que se almacenaba del altar que nunca se tenía que apagar. Pero también vamos a ver en otros tratados de la Mishnah que va a hablar de una puerta llamada de los cantores, o va a ser la cámara del parvá, haciendo mención, por ejemplo, en el tratado Yomá, este edificio recibe el nombre de parvá. ¿Pero por qué? Porque había algo que había en este edificio que se usaba en el día de Yom Kippur, lo usaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote. Entonces, vamos a entrar al edificio y apenas ingresamos, vamos a ver que hay aquí en este sector que estamos aquí es de mayor santidad. El edificio está dividido en 2 partes, o sea, que el edificio de 100 codos de largo por 50 codos de ancho está dividido a la mitad. O sea que dentro del edificio vamos a tener 2 cámaras exactamente iguales de 50 codos por 50 codos. 50 codos de largo, 50 codos de ancho, con una diferencia de altura. Esta cámara que da al altar tiene una altura de 25 codos, o sea que tiene una altura del piso al techo de 15 metros aproximadamente, 14,63 metros de altura. Bien, en esta cámara solamente podían estar los sacerdotes que se necesitaban para el funcionamiento del altar. Aquellos que tenían que manipular las pieles, aquellos que tenían que manipular la sal y aquellos que manipulaban las entrañas de las ofrendas y principalmente la ofrenda Tamid. Por eso esta cámara está muy relacionada con la ofrenda diaria que se presentaba por la mañana y por la tarde. Vayan y vean el tratado Tamid. Entonces, dice que habían en este lugar 3 cámaras.
Una de las cámaras dice que es la cámara que se llama de la sal, que es esta que se encuentra aquí. La primera cámara que vamos a ingresar es esta. Esta es la cámara de la sal, como nos menciona el tratado Midot 5.3. La cámara en donde se salaban, donde no se salaban, donde se guardaba la sal, se almacenaba la sal para las ofrendas. Recuerden que todas las ofrendas al presentarse en el altar tenían que estar saladas como un memorial del pacto que había hecho el Eterno con su pueblo, un pacto eterno. Bien, entonces aquí se almacenaba la sal. Después nos menciona que había un lugar donde era la curtiembre. Vamos a cruzar por esta puertita. Y tenemos la cámara en donde se hacía la curtiembre de los cueros de los animales presentados en ofrenda. Estos eran parte del pago a los sacerdotes por su servicio. Estos quedaban en manos de los sacerdotes. Y ellos después se encargaban de venderlo, o principalmente eran los cueros que se usaban para escribir los rollos de Torah, los Sefer Torah. En la época del primer siglo vamos a hablar de nuestro Mesías Yeshua. Entonces ya sabemos de dónde provenía el cuero para los Sefer Torah. Provenían de las ofrendas, y también esto servía como pago para los sacerdotes. Esto quedaba en manos de los sacerdotes. Y aquí era el lugar donde se hacía la curtiembre o el procesamiento de los cueros para hacerlos más duraderos, sacarles el mal olor, sacarles los pelos. Sería como prepararlos para usarlos con otro fin, ¿bien? Como por ejemplo, nosotros hoy estamos acostumbrados a hablar de curtiembre cuando hablamos de las pieles para los zapatos, las carteras, los cinturones. Ok, un proceso similar y quizás un poco más, podemos decir, meticuloso, se usaba para estos cueros porque tenían otro fin. No era solamente de vestimenta, sino que también era para proveer los cueros para los lienzos, para escribir los Sefer Torah. Bien, entonces aquí ya sabemos, como nos menciona en el 5.3 de Midot, que una de las cámaras era la cámara que era para la curtiembre. Y otra cámara es la cámara del lavado. En esta cámara vamos a cruzar por esta puertita. Y aquí tenemos la cámara del lavado. ¿Cuál era la función de esta cámara? Era lavar las entrañas de las ofrendas. Recuerden que en el Tratado Tamid habíamos hablado, y en distintas ofrendas que hemos podido ir cubriendo también, que les voy a dejar el enlace debajo en la cajita de descripciones del video, para que ustedes puedan complementar el Tratado Midot, el Tratado Tamid, con las ofrendas, por ejemplo, de Shabbat, con la ofrenda de Rosh Hashanah. O sea, hay distintas ofrendas que se van a estar manipulando en el altar y todas tienen el mismo principio y el mismo movimiento, podríamos decir. Y todos tenían las entrañas, se tomaban del animal, se traían acá, se lavaban, y una vez que están bien limpias, se volvían a llevar al altar, se salaban y se preparaban para subir a los fuegos. Bien, entonces ya hemos cubierto del párrafo 3 las tres cámaras. La cámara del salado, que es la primera cámara que vimos. La segunda cámara es la cámara del parvá, que es la cámara de la curtiembre. Y por último, la cámara del lavado, la del lavado del sacrificio, bien, de las ofrendas, de las entrañas que se quemaban como ofrenda de holocausto para el Eterno. Y esas tres cámaras solamente podían estar los sacerdotes. ¿Cómo lo sabemos? Por el patrón de santidad, por el patrón de los niveles de santidad. En este área solamente podían estar los sacerdotes. No había levitas, no había personas de Israel, solamente los sacerdotes. ¿Ok? Y miren, algo bien interesante. Acá hay otra puerta que divide el edificio. Recuerden que yo les había mencionado recién que el edificio estaba dividido en dos cámaras de 50 codos por 50 codos. Esta cámara que estamos aquí eran 50 por 50 por 25 codos de alto. Bien, al cruzar esta puerta vamos a ir a la otra cámara que tiene 50 por 50, pero va a tener una altura de 40 codos de alto. Bien, y vamos a ver que en las puertas se encuentran esos pequeños cuadraditos que vemos por aquí arriba, por aquí arribita, si ven en esta mano mejor. Acá ven este que está ahí, ese cuadradito que ven ahí.
Está un poquito más oscuro, pero ese era un marcador. Ese era un marcador de santidad. Bien. Este marcador significaba que el nivel de santidad ha cambiado. Esto era muy importante, ya que las reglas de cada área eran diferentes. Esto determinaba aquí quién podía entrar en ese área en específico, si podían sentarse o incluso darse la espalda al lugar santísimo. O sea que miren, esto es importante. Por eso miren, lo importante es que es conocer el diseño del templo, familia. Para no ir cuando tengamos la bendición y el Eterno lo permita, que sea pronto y en nuestros días, que el templo sea levantado, de cuando vayamos a visitarlo, de saber hasta dónde yo puedo llegar. De acuerdo a mi situación o cuál sea mi función en el templo, saber hasta dónde yo puedo llegar. ¿Por qué? Porque quien cruzaba estos marcadores, ya sea en ignorancia o a propósito, la verdad que la paga era la muerte, familia, porque se consideraba usurpación. Entonces esto ya nos marca que hay un cambio aquí al cruzar esta puerta en la santidad del lugar y en la función del lugar. Entonces vamos a cruzar esta puerta y vamos a ver que acá hay escalones. Ahora nos podemos dar una idea del por qué la cámara anterior era de 25 codos de alto y esta cámara tiene 40 codos de alto. Porque recuerden, la construcción del templo fue acompañando podemos decir, el desnivel de la montaña. Y obviamente los sectores más altos se encuentran en los sectores más altos de la montaña. Y este es una cámara que al descender tiene una función en particular. Esta cámara se conoce como la cámara se me fue el nombre. Esta es la cámara del Peturim o de los exentos se llama, ¿bien? Y esto es bien interesante porque en esta cámara se dedicaba principalmente para la estadía de los levitas, ¿bien? Entonces, aquí los levitas podían dormir. Recuerden que por cada orden sacerdotal había un orden de levitas que acompañaban a esa orden toda la semana. Y ellos estaban encargados del cántico. Entonces, en este lugar era en donde los levitas, descansaban, ensayaban, comían, podían acostarse a dormir, sentarse a comer. Por eso está en un nivel de santidad más bajo. Bien, entonces acá tenemos lo que se llama la cámara de los Peturim o los exentos. Pero antes quiero que podamos ver un detalle bien interesante, familia, porque también dentro de este edificio se encuentran algunas áreas que son bien importantes que podemos relacionarlas con otros funcionamientos del templo. Bien, antes de hablar de esta área en particular, me gustaría que fuéramos a la parte superior, al techo, familia. Vamos a ir al techo, vamos a subir por la escalera, vamos a ir al techo y recuerden que en el tratado Midot nos habla de lo siguiente, nos dice que sobre la cámara del Parvá, o sea, sobre la parte del lugar santo, podemos decir, que da lugar hacia el altar, dice que había un mikve, un lugar de baño de inmersión, que era usado por el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. Entonces, vamos a dirigirnos hacia el sector del Parvá por el techo. Es decir, ahí vemos el edificio del templo y justamente aquí se encuentra ese mikve, que era el baño ritual que hacía el sumo sacerdote en cada cambio de vestiduras en el día de Yom Kippur, lo hacía en este lugar. ¿Cómo sabemos eso? Miren, familia, vamos a ir al tratado, uy, se me pasó aquí, Tratado Yomá. Vamos a ir al Tratado Yomá, capítulo 3, párrafo 6, que menciona lo siguiente. Llevaron al sumo sacerdote a sumergirse por segunda vez en el salón del Parvá. Ok, o sea que hay dos mikve que se usaban en el día de Yom Kippur. Uno, que ya lo vamos a descubrir cuál es el primero, pero
se usaba el segundo mikve que se encontraba sobre el salón del Parvá, o sea que justamente este mikve que estamos viendo enfrente nuestro era el que se usaba en el día de Yom Kippur en cada cambio de las vestiduras del sumo sacerdote, ¿bien? Entonces dice, extendieron una sábana, dice, vamos a leerlo de vuelta. Llevaron al sumo sacerdote a sumergirse por segunda vez en el salón del Parvá, o sea, al techo, ya sabemos que es al techo, que estaba en el área sagrada, el patio del templo. Extendían una sábana de lino fino entre él y el pueblo y en aras de la modestia, o sea, para cubrir la desnudez del sumo sacerdote. Y santificó sus manos y sus pies y se quita las vestiduras. Rabbi Meir dice que fue la secuencia. Primero se quita las vestiduras, luego santifica sus manos y sus pies, desciende, se sumerge por segunda vez, subió y se secó. E inmediatamente le trajeron las vestiduras blancas con que se viste y santifica sus manos y sus pies. O sea, miren, este es el lugar donde se hacían las santificaciones y los baños rituales en los cambios de vestidura del sumo sacerdote. Para mayor información, vayan y vean el estudio que les voy a dejar abajo en la caja de descripciones sobre el día de expiación en el templo. Le dedicamos un estudio completo al paso por paso de lo que es el día de Yom Kippur. Y vemos cómo se hacían los cambios y cuántos baños rituales hacía el sumo sacerdote en este lugar, que es lo que se llama la piscina de inmersión sobre el techo del Parvá. Bien, esto se encuentra justamente sobre la cámara de donde se hace la curtiembre de los cueros. Bien, entonces ya tenemos ya en cuenta esto, es parte de lo que estaba mencionando en el capítulo 5, párrafo 3 del Tratado Midot. Bien, ahora quiero que volvamos al edificio, ya conociendo este sector. Wow, familia, qué hermosa vista tiene desde el templo. Y wow, cuando estudiemos un poquito más sobre lo que es el Tratado Yomá, que ya lo hemos cubierto, está el video ya en YouTube, se los dejo en la caja de descripciones. Va a cobrar mucho más sentido el por qué este mikve está justo delante de la presencia del Eterno. Bien, así que vamos a descender de vuelta por las escaleras. Miren qué linda vista que tenemos desde aquí. Allá está el fuerte Antonia. Wow, familia. Estamos viendo las murallas de Jerusalén. Hermoso. Enfrente nuestro tenemos el Monte de los Olivos. Wow, familia. Es increíble. Vamos a bajar. Y aquí vemos que el edificio tiene 3 pisos. En este edificio, perdón que me subí, vamos a ver que en este sector también hay otro lugar bien interesante que se llama Beit Even, la casa de piedra. Bien, vamos a cruzar por aquí y aquí hay un lugar que se llama el Beit Even, la casa de piedra. Si no me equivoco, es por aquí. Vamos a cruzar por aquí. Vamos a ir. No es aquí, no es en este nivel. Vamos a ir al otro nivel que es el de Beit Even. Acá está, la cámara de piedra. Y esta cámara es bien interesante, familia. Porque esta se encuentra también en un piso intermedio entre el techo y la cámara de los levitas, donde ellos descansaban, que se llama la cámara Beit Even, la cámara de piedra. Esta cámara era construida totalmente en piedra, su mobiliario era totalmente en piedra porque tenía una función muy particular. Cuando hablamos del ritual de la paraduma de la vaca roja, hay un tratado que en la Mishnah lo habla y creo que lo hemos cubierto y creo que sí, lo voy a dejar también en la caja de descripciones para que podamos ver un poquito más cómo era el protocolo, cómo se hacía en el templo el día que se quemaba la vaca roja, se obtenían las cenizas de la vaca roja. Vemos que en este lugar, de acuerdo a lo que nos dice el tratado, en este caso es Beit Even, el tratado Pará, capítulo 3, párrafo 1, o sea, el tratado de la paraduma de la vaca roja, capítulo 3, párrafo 1, nos menciona el cómo funcionaba esta cámara que se encontraba justamente en este sector del templo, en el edificio del noreste.
Dice, 7 días antes de quemar la vaca roja, separaban al sacerdote que iba a quemar la vaca de su casa a una cámara que daba a la esquina noreste del virá, o sea, que daba al noreste del altar de la Sará, y que se llamaba la cámara de piedra. Rociarían sobre él durante 7 días con la mezcla de todas las ofrendas por el pecado que allí había. Rabí Yosé dijo, los rociaban solo el tercer y el séptimo día. Rabí Hananía, el vicejefe de los sacerdotes, o sea, el Sagán, y miren familia. En la versión Carlos del Valle habla de que en la Mishnah son los rabinos. O aquí también vemos que el rabí Hananía, Anina, perdón, dice el rabí Hanina. Pero en sí él no era un rabino, sino que él era el Sagán, el segundo sacerdote, o podemos decir el encargado de controlar el templo, o sea, de controlar las funciones en el templo. Él era un sacerdote. Entonces, cada vez que veamos en la Mishnah que dice rabí, es un sacerdote. Y aquí tenemos la evidencia, familia, de que quienes escriben la Mishnah son los mismos sacerdotes relatando el paso por paso de lo que se hacía en el templo. Detalles que en las escrituras no nos los va a dar, porque recuerden, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces, acá vemos la evidencia de quienes son los que escriben la Mishnah, son los sacerdotes, y en este caso el Tratado Pará está escribiendo o se está escribiendo o se está anotando, se está dejando por asentado el comentario que hace el rabí Hanina, que era el vicejefe de los sacerdotes, y dijo, sobre el sacerdote que había de quemar la vaca rociaron durante los 7 días, pero sobre el que debía realizar el servicio de Yom Kippur rociarían solo el tercer y el séptimo día. Y ahora que sabemos quién dice esto es el vicejefe, o sea, sería como el segundo al mando después del Cohen Gadol en el templo, sabemos que se hacía así. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? En simples palabras, en este lugar, el día que se quemaba o que se iba a quemar la vaca roja, se aislaba se separaba al sacerdote que iba a hacer la inmolación o iba de alguna forma a proceder con el protocolo de la vaca roja. Recuerden que no es una ofrenda. Lo traían en este lugar por 7 días para evitar que ese sacerdote contrajera una impureza ritual. Y por eso es que era esta cámara toda de piedra, para que no haya insectos, para que no toque madera podrida y todas esas cosas contraían impureza ritual. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el Tratado Pará, en esta cámara se rociaba al sacerdote que iba a hacer este servicio de la paraduma 2 veces en la semana. Perdón, toda la semana. No dice 3 veces, 2 veces, sino dice toda la semana. Durante los 7 días era rociado con las aguas de purificación de las aguas del estanque de Siloé más las cenizas. Mientras que el sacerdote, el Cohen Gadol, que tenía que hacer el servicio de Yom Kippur, también nos dice que era aislado durante 7 días, pero era rociado el tercero y el séptimo día antes de presentar la ofrenda de Yom Kippur. Bien, entonces, wow familia, mucho por aprender. Hay mucho para conocer del funcionamiento del templo, y ahora vamos aprendiendo también cómo funcionaban las cenizas de la vaca roja. Y en este edificio es en el cual se mantenía aislado para que no contrajera ninguna contaminación ritual el sacerdote que inmolaría la paraduma. Bien, y eso recuerden, lo vamos a ver en el Tratado Pará, capítulo 3, párrafo 1. Bien, ahora vamos a descender de esta cámara y nos vamos a dirigir a lo que es a la cámara de Peturim, o la cámara de los exentos. Bien, esta cámara es bien interesante, familia. Vamos a entrar por aquí. Lo hago así de esta forma para hacerlo más rápido. Uy, salí por aquí. Vamos a ir a la cámara de vuelta de los cantantes, o como les digo, los exentos. Y esto es interesante saber por qué se le dice los exentos. Bien, en el tratado, ¿cómo sabemos que esta cámara, de acuerdo a la Mishnah, se usaba para los cantantes?
Si nosotros recapitulamos y vamos al capítulo 2, y es algo que tenemos que cubrir una vez que cubramos todos los edificios, son las distintas puertas del templo. Y una de las puertas, de acuerdo al capítulo 2 del Tratado Midot, nos dice que una de las puertas se llama la puerta de los cantantes. O sea que la puerta que está hablando es esta que estamos viendo enfrente nuestra, que da hacia el atrio de los gentiles. Es la puerta de los cantantes, que nos menciona entonces la función de esta cámara, que es donde están los levitas, descansando durante su semana de servicio, alimentándose, ensayando, están aquí en este lugar. Bien, ahora la pregunta es, ¿hay una evidencia bíblica de esto? Sí, hay una evidencia bíblica, y eso nos va a dar a entender del por qué también se llama la cámara de los exentos, la cámara de Peturim, que significa exentos en el español. Vamos a ir a lo que es, quiero que vamos a nuestras Biblias y vamos a Primera de Crónicas, capítulo 9, verso 33 al 34. Dice el verso 33, también había cantores, jefe de la familia de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otro servicio. Ok, ahora sabemos por qué se llama la cámara de los exentos, la cámara Peturim. ¿Por qué? Porque solamente los levitas tenían la función de cantar en el templo, el servicio del coro, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de la familia de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. Ok, miren, Primera de Crónicas capítulo 9, verso 33 al 34, nos menciona que esta cámara que estamos viendo es la cámara en donde los levitas pernoctaban, vivían durante una semana en Jerusalén y que ellos ensayaban. Y eran los exentos porque solamente ellos se dedicaban día y noche. Miren lo que dice, día y noche ellos estaban en ese lugar ensayando para el cántico. Wow, familia, esto nos enseña la importancia del servicio que uno hace en el templo. Miren, ellos tenían la función de cantar, de tocar los instrumentos. Pero miren el cuidado que se tenían, que ellos estaban todo el tiempo ensayando, todo el tiempo corrigiendo, todo el tiempo practicando, todo el tiempo estaban en ese lugar. Y todo lo que hacían lo hacían para el Eterno. Y es interesante esto porque estos cantantes no cantaban canciones seculares, familia. Estos cantantes del templo solamente ensayaban y practicaban canciones que se tocaban en el templo, que eran los salmos, en el servicio del Tamid, en el servicio de Shabbat, en los días festivos, habían cánticos. Y esos cánticos son los que se ensayaban en estos lugares. Y esto nos enseña la responsabilidad que uno debe de tener en el servicio al templo, pero principalmente cuando hablamos del servicio de alabanza. Eran sacerdotes que estaban, levitas, perdón, en este tiempo, estaban ahí ensayando, y ninguno de ellos se dedicaban a la música secular. ¿Qué nos enseña esto, familia? Que en los servicios de adoración, que veamos o tengamos en lo que son las comunidades o congregaciones, los cantantes tienen que santificarse, tienen que solamente cantar música para el Eterno. No música secular, no pueden estar divididos, familia. Y es algo interesante que nos enseña este servicio, el cómo funcionaban estas cámaras, qué hacían los levitas. Y ahora miren lo que dice Primera de Crónicas 9. Ellos estaban exentos de cualquier otro servicio en el templo. Esta familia que se encargaba de los levitas, del cántico, que eran los hijos de Asaf, de acuerdo a Primera de Crónicas, sí, en Primera de Crónicas capítulo 6 creo que es, si no me equivoco, que se nombra quiénes son los levitas que van a acompañar a los sacerdotes en el cántico. Y si me equivoco dejo la corrección aquí abajo.
Estos levitas estaban siempre exentos de cualquier otro servicio y solamente se tenían que dedicar al canto, a la música, nada más. Todo el tiempo, porque tenían que hacerlo de una forma excelente para el Eterno. Sus corazones tenían que hacerlo con la motivación correcta. ¿Por qué? Porque era parte del servicio, del modelo del diseño del templo. Era parte de la adoración en el templo y era parte también de las ofrendas en el templo. No solo en Primera de Crónicas capítulo 9 nos habla sobre esta cámara, sino que cuando vamos a Ezequiel capítulo 40, verso 44 nos dice lo siguiente. Y fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro, que estaba al lado de la puerta del norte, miren, usa el mismo vocabulario que está usando Primera de Crónicas, bien, está hablando en el sector norte. Estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente, que miraba hacia el norte. Ok, miren, nos está hablando justamente de la ubicación geográfica en donde está esta cámara. Bien, al noreste. Está hablando de esta cámara. Tenemos dos evidencias bíblicas sobre lo que era la cámara de los exentos o la cámara de Peturim. Bien, la cámara en donde estaban los levitas durante una semana trabajando en el templo. Hacían su servicio por la mañana, por la tarde, en la noche venían aquí, descansaban, cenaban, ensayaban y al otro día apenas despuntaba el alba, cuando el gallo cantaba, salían y el gallo es un oficial del templo, que es el Gabini. Ellos iniciaban su servicio junto con los sacerdotes. Bien, entonces hasta aquí hemos cubierto lo que es Midot capítulo 5 párrafo 3, hemos cubierto la cámara del Parvá, hemos cubierto, también hemos estado cubriendo lo que era un sector importante para el día de Yom Kippur, para la Paradumá. Todo esto estaba aquí en el edificio que se encuentra en el noreste. Bien, ahora nos vamos a dirigir a otro edificio. Vamos a ir al capítulo 5, párrafo 4 del Tratado Midot y vamos a cubrir sobre lo que se encuentra en el edificio del sector sureste. Vamos a ir al edificio que está enfrente, ¿bien? Así que vamos a volver a la app del templo. Nos vamos a ubicar de nuevo en el sector de la ofrenda. Y nos vamos, recuerden, al frente nuestro estamos mirando hacia el frente, hacia el sector oeste. A nuestras espaldas se encuentra el sector este, que está la puerta Nicanor. Al norte se encuentra la cámara que estuvimos visitando recién, el edificio. Y ahora vamos a ir al edificio que se encuentra en el sector sureste. Este edificio de aquí. Que también algo hemos cubierto sobre este edificio en el Tratado Tamid. Así que va a haber más información adicional en el Tratado Tamid. Este lugar, este edificio, se conoce con distintos nombres. Uno de los nombres es la Cámara de la Piedra Labrada, el Lishka Hagasit. Otro de los nombres es la Casa de Abtinas, Beit Abtinas, que es la familia encargada de la elaboración del incienso. ¿Por qué? Porque en los pisos superiores de este edificio se encontraba la cámara de Beit Abtinas. Bien, y también va a haber otras cámaras que les permiten dar otros nombres a este lugar, a este edificio, como también la Puerta del Agua se lo conoce. ¿Por qué? Porque en este edificio había un sector también, una pequeña cámara en donde se almacenaba el agua para la libación en el día de Sukkot. Bien, por eso que también se llama la Puerta del Agua. O sea, vemos que el mismo edificio puede recibir distintos nombres de acuerdo a la función que se esté mencionando o al contexto del servicio del templo. Bien, entonces vamos a recorrer ahora este edificio. Vamos a culminar con este edificio. Recuerden que este edificio mide exactamente igual que el anterior, 50 codos de largo por 50 codos de ancho. Este sector, como nos dimos cuenta, abren estas puertas hacia el altar, es una altura de 25 codos, tiene esta parte del edificio de alto,
Y en este lugar vamos a ver que hay distintos lugares, distintos objetos también que son bien interesantes. Bien, vamos a hablar sobre estos lugares. Aquí en medio, lo que vemos aquí enfrente nuestro, es un lugar donde se almacenaban las vestimentas del sumo sacerdote. Esas se almacenaban en un lugar aparte, en un lugar de mayor santidad. Y es en este edificio. Aquí es, podríamos decir, el vestíbulo del sumo sacerdote. Miren, aquí se guardaban, era como el gran armario del sumo sacerdote, en donde se almacenaban, se custodiaban las vestimentas sacerdotales. Es más, familia, miren, era de 2 pisos. ¡Wow! ¿Qué mujer no quisiera tener un vestíbulo así, no? Pero es enorme, familia, enorme, enorme. Y solamente para guardar las vestimentas del sumo sacerdote, ¿bien? Era parte de lo que estaba en este edificio. Entonces nos damos cuenta que, obviamente, esta parte de 50 codos por 50 codos del edificio, al dar a la Sara, tiene un nivel de santidad mayor, familia, ¿bien? Entonces, vemos que está eso. También vamos a tener en este sector lo que es el lavacro, familia. Este es el kior, el lugar donde se hacían las purificaciones de las manos y los pies los sacerdotes antes de entrar al servicio del templo. Sacerdote que no hacía eso, frito ley, moría. Tenía que santificar sus manos y sus pies y recién entrar al altar al presentar sus ofrendas. Justamente debajo de este kior hay una cisterna que es la que proveía agua a este, podemos decir, a este utensilio donde se almacenaba el agua. Pero era una cuestión muy particular con este utensilio porque se necesitaba que el agua estuviera corriendo todo el tiempo por este utensilio. No se podía mantener agua estancada. Recuerden que todo lo que se usa para la purificación o los midve o los baños de purificación ritual, todo tiene que ver con aguas vivas, con aguas que corren, aguas de lluvia, aguas de manantiales. Entonces, había un sistema que se habían creado, Beikitin se llama, el sacerdote que ideó un sistema de bombeo de agua desde la cisterna que subía agua hasta el kior y esa misma agua se podía usar para limpiar el altar y el lugar de la Sara, ¿bien? Pero ya le vamos a dedicar un tiempito más a esto del kior. Vamos a ir a otro lugar de este edificio que vemos aquí, que está acá, es esta pequeña puertita que vemos aquí, que es una puertita que da ingreso a una cámara que se encuentra entre este edificio y esta parte del edificio y la parte que está detrás de esta puerta. Esa cámara es la cámara de los consejeros, se llama, que es la cámara en donde se aislaba el sumo sacerdote 7 días antes del día de Yom Kippur para evitar que contrajera algún tipo de contaminación ritual y también una semana de preparación del sumo sacerdote para el día de Yom Kippur. Y era en esta pequeña habitación que nos da acceso a través de esa puerta, ¿bien? Y también, como vemos, en este edificio, al estar dividido, vemos que hay también indicadores de santidad, de divisiones de santidad, en donde nos marca que el nivel de santidad de este lugar es más alto, mientras que el lugar que vamos a conocer ahora tiene un nivel de santidad inferior. Y como vemos, hay escaleras, es decir, que la altura de este edificio, de esta parte del edificio, es de 40 codos de alto. Y en este lugar se encontraba, de acuerdo a lo que nos menciona el Tratado Midot, capítulo 5.4, se encontraba el Gran Sanedrín. Miren, vamos a leer lo que dice el capítulo 5, párrafo 4. Dice, las cámaras del sur eran la cámara de la leña, la cámara del exilio y la cámara de las sillares. De la cámara de la leña, dice Rabbi Eliezer ben Jacob, he olvidado el para qué servía. Abba Saúl dice, era la cámara del sumo sacerdote y se encontraba detrás de otras dos y las tres tenían un techo común. En la cámara del exilio había un pozo permanente, había sobre él una rueda y desde allí se suministraba agua a todo el patio. Miren familia, acá nos está diciendo que lo que ya hemos visto. La cámara que
se llamaba, las que les dije que se llamaba de los consejeros, también se conocía como la cámara de la leña, en donde el sumo sacerdote estaba aislado durante 7 días antes del día de Yom Kippur, haciendo todo lo que era el ensayo, estudiando y practicando el servicio de Yom Kippur. También nos menciona que existía este lugar que se llama la Cámara de la Piedra Labrada, en donde estaba el Sanedrín y también había un lugar donde estaba el pozo que suministraba agua del manantial para la limpieza del patio y del quior. La Cámara de las Sillares, o la Cámara de la Piedra Labrada, tenía sede el Gran Sanedrín, o sea, el Sanedrín de los 71 jueces de Israel que juzgaban a los sacerdotes, dice. Si un sacerdote se encontraba algo inhabilitante, se vestía de negro, se cubría de negro, salía y se iba. Si no se encontraba en él nada invalidante, se vestía de blanco, se recubría de blanco, entraba y ministraba con sus hermanos los sacerdotes. Celebraban una fiesta por no haber hallado nada invalidante en la generación de Aarón, el sacerdote. Así solían decir: bendito sea Dios, bendito sea, que no se ha encontrado defecto en la generación de Aarón. Bendito sea el que escogió a Aarón y a su descendencia para el servir a Adonai en la casa del santo de los santos. ¡Wow, familia! Miren, esto nos enseña también algo del funcionamiento del templo. Los mismos sacerdotes eran inspeccionados, eran traídos al Sanedrín y en este lugar. Y ahora sabemos cuál era también una de las funciones de los jueces, de los 71 jueces, que era también encontrar cosas invalidantes o que aprobaran a un sacerdote para el servicio. No cualquiera podía ser, de los sacerdotes, no cualquiera podía estar ministrando. Tenían que tener una ética de conducta, tenían que seguir unos lineamientos. Wow, familia, y todo esto era auditado. Y esto mucho nos tiene que también a nosotros llamar la atención, y como les digo, la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. ¿Qué podemos aprender de esto? Que al momento de cumplir un rol, una función, tenemos que esforzarnos de encontrarnos válidos, de tratar de hacer las cosas de forma correcta, familia, porque lo estamos haciendo para el Señor, no porque lo hago por los hombres, sino que hacerlo para el Señor. Y eso es lo que acá se está haciendo, familia. Acá se está escogiendo, se está probando, o si hay algún rumor de que un sacerdote hizo algo inválido, se trae a juicio, se lo juzga, se traen testigos, y si se lo halló que había algo invalidante, se vestía de negro y se salía. Pero si no se había encontrado nada invalidante, miren, se vestía de blanco, volvía a su servicio y continuaba, y sus hermanos hacían fiesta. ¿Por qué? Porque un sacerdote que pase por podemos decir, por este juzgado, por este protocolo, estaba defendiendo el honor de la familia. Si se encontraba algo invalidante, traía vergüenza a la familia de Aarón. Pero si encontraba algo que no lo invalidaba, o sea, que se lo declaraba, podemos decir, calificado como o inocente de la acusación que se está haciendo, entonces todos se regocijaban. ¿Por qué? Porque trajo honor a Aarón. Wow. ¿Y saben qué, familia? Me acabo de acordar de una cosa que hemos cubierto y poder hacer una conexión con Sukkot. Bien, esto es bien interesante, familia, porque me acordé que cuando hablamos sobre Sukkot, sobre la libación del agua, en el Tratado Sukkah nos menciona que un sacerdote que era de los saduceos, que obviamente los saduceos querían hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que ellos creían en su corazón, no querían hacer las cosas de acuerdo a lo que el Sanedrín había estipulado, no querían hacer las cosas de acuerdo al modelo. Y se menciona de que un sacerdote sino que hizo la abominación de tomar el agua de la libación que se vertía en el altar, de echársela sobre sus pies. Porque según los saduceos no había que hacer la libación del agua. Entonces, ¿qué él hizo? Ok,
y dice que fue, el Tratado Sukkot nos dice que fue una gran vergüenza. Entonces ahora, al leer eso, sabemos que ese sacerdote se lo tuvo que traer a esta cámara. Obviamente hubo muchos testigos y obviamente se lo encontró inhabilitado, o se encontró algo inhabilitante por el cual él tuvo que ahora vestirse de negro y salir, y trajo vergüenza a ese turno o a esa familia de Aarón, o a la familia de Aarón, porque no hizo conforme al modelo. Wow, esto es interesante y yo les voy a dejar ese video abajo en la cajita de descripciones para que lo vean también, porque lo hemos tocado a ese tema de lo que es el Tratado Sukkot. Wow, familia. Miren cómo ahora, estudiando el templo, las distintas áreas, podemos ir haciendo distintas conexiones y la importancia que tenía cada uno de estos lugares. Entonces vamos a volver al app del templo. Entonces ya sabemos que en el edificio que se encuentra en el sector sureste estaba este lugar que era el Gran Sanedrín, y también estaba el lugar donde también aprendimos en el Tratado Tamid, que se hacía el sorteo de lo que eran los turnos para digamos, me fui en blanco, familia. Era el sorteo para los distintos pasos en el servicio de la ofrenda Tamid. Quienes limpiaban el altar, quienes se encargaban de presentar los animales en el altar, quienes traían a las mesas del altar, traían las piezas, quién degollaba, quién juntaba la sangre. Entonces, todo eso se escogía aquí en este lugar. Y ahora quiero que vayamos al Kior, familia. ¿Por qué? Y quiero dedicarle aquí un poquito de tiempo al Kior, porque en el Kior siempre tenemos la imagen que el Kior se encuentra entre el altar y la entrada del templo. O sea, se encuentra justamente en el Azará, en donde, de acuerdo a lo que nos menciona Éxodo, capítulo 30, vayan a Éxodo capítulo 30 en sus Biblias, nos menciona obviamente que se lo posiciona en ese lugar porque, según lo que nos dice Éxodo capítulo 30, es que tenía que estar entre el altar y entre el templo. Miren lo que dice. Habló más Adonai a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, el Kior, su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. O sea, entre el templo y el altar lo va a cubrir. Dice: y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Adonai, se lavarán las manos y los pies, para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendientes, por sus generaciones. Ok, familia, ¿qué quiere decir esto? Que si yo ubico el altar, vamos a ubicar el altar familiar, digamos, si yo ubico el Kior en este sector, si yo lo ubico en este sector, que es normalmente en donde siempre se presenta, miren, familia, acá está el templo y acá está el altar. ¿Qué va a suceder, familia? Si un sacerdote entra y se lava las manos y los pies ahí, ¿qué va a suceder? Acá. Muere. Porque no puede ingresar. De acuerdo a lo que nos dice Éxodo capítulo 30, no puede estar en este área que está marcada en rosa si no se lava las manos y los pies. Si no se purifica las manos y los pies. Pero miren a dónde indica la flecha. La flecha es donde está el Kior. Es esto que estamos viendo acá. ¿Bien? Ese es el Kior. Y si nosotros ahora vemos el plano, literalmente, a pesar de que está dentro de este edificio, sobre la cisterna donde se tomaba el agua para la purificación, vemos que se encuentra dentro del perímetro entre el templo y el altar. Está conforme el Kior de acuerdo a lo que nos menciona Éxodo capítulo 30. Si nosotros salimos por esta puerta, nos vamos a dar cuenta que estamos entre el altar y el templo, entre el Duján, que era el lugar donde se paraban los levitas, y el templo. Entonces,
Está bien ubicado aquí. Y esto es algo que es interesante porque todo esto llevó todo un proceso de estudio de poder entender el vocabulario y cómo respetar lo que nos menciona Éxodo 30, de cómo purificarse las manos y los pies sin que tener que transgredir el lugar donde estaba el altar, que obviamente nos dice que para entrar a ese lugar hay que lavarse las manos y los pies. Si lo ubicamos en el lugar donde siempre lo han ubicado, ¿qué pasa? El sacerdote al entrar en este lugar moría. Entonces la solución es que estaba aquí. Por ende, este edificio también nos da a entender este punto del capítulo 30 de Éxodo, que en el tabernáculo también existían estos edificios. Obviamente no eran edificios tan grandes, sino que eran carpas que acompañaban al lugar, al tabernáculo, ¿bien? Porque todo fue hecho conforme al modelo, porque era parte del servicio. Y como nos dice Éxodo capítulo 30, nos está mencionando de que esto se hacía desde el tabernáculo. Entonces el kior, el lavacro, estaba así en un sector entre el tabernáculo y el altar, pero hacia un lugar en donde los sacerdotes podían entrar, lavarse sus manos y sus pies y recién entrar a sus funciones en el altar para cumplir con el mandamiento de que tenían que hacerlo, si no, morían. ¿Bien? ¿Por qué? Porque era una transgresión grave. ¿Ok? Entonces, vemos que este kior, obviamente, en este caso, estaba sobre un manantial y la gran pregunta es cómo subía el agua al manantial y a un mikve que se encuentra también en este lugar, en el techo de este lugar. ¿Cómo se hacía? Y eso es porque existía una bomba, una especie de bomba, podríamos decir, de una rueda gigante, que es esta que estamos aquí viendo, que se encuentra en uno de los niveles superiores de lo que es este edificio, que tomaba el agua de la cisterna y la distribuía por todo el edificio, ya sea al kior, hacía que circular el agua del kior, y también subiera hasta un mikve que se encuentra en este edificio. ¿Bien? Y esto hacía que el agua estuviera continuamente en circulación y también ese agua era tomada para la limpieza de lo que era el patio o el azara. Y esto se llama, también se conoce como la casa de Beit Kittim, las casas de Kittim, que es el ingeniero, el sacerdote ingeniero, que ideó este sistema de bombeo y todo el sistema de cañerías, que como vemos, iba todo por dentro de las paredes y de los drenajes, dentro de las paredes para que no se viera. Miren qué prolijo era. Y vamos a subir al techo de este edificio porque en este techo se va a encontrar un mikve, pero la gran diferencia con el que está sobre el parva, que el mikve no se encuentra en el sector de, podemos decir, mirando hacia el templo, sino que el mikve se va a encontrar hacia el sector de los gentiles, este lado, un nivel de santidad más bajo, sobre el gran Sanedrín. Y este mikve es el mikve que nos menciona en el Tratado Yoma, donde se hacía el primer baño ritual, el Kohen Gadol, cuando iniciaba el servicio de Yom Kippur. Él salía de la cámara que estaba en este edificio, lo traían a este lugar, hacía su baño de purificación y recién entraba ahora al altar, hacía lo que tenía que hacer y después se dirigía al otro edificio que está en el sector noreste y hacía el resto de las purificaciones y las inmersiones. Miren lo que dice en el Talmud de Babilonia, Yomá 31a. 5 inmersiones y 10 santificaciones. Nuestros rabinos enseñaron, el sumo sacerdote se sometía a 5 inmersiones y 10 santificaciones ese día, todos ellos en Tierra Santa, en el Beit Haparvá, con la excepción de la primera, que tenía lugar en el suelo profano, en la parte superior de la puerta de las aguas, Sha'ar Hamaim, al lado de la celda Lishka Hagasit. O sea, que justamente arriba de la cámara de la piedra labrada hacía el primer baño ritual el sumo sacerdote en el día de Yom Kippur. El resto lo hacía en la cámara que vimos del Parvá, en el otro edificio. Bien.
Acá no, hay otra información bastante importante con respecto a la historia. El sumo sacerdote se sumergió en un mikve 5 veces en el Yom Kippur, día de expiación. 4 de estas inmersiones tenían lugar en un mikve en el techo del Beit Parvá, que es justamente el edificio que lo vimos allá, y la quinta lo hacía en la primera lo hacía acá. O sea que, miren familia, el sumo sacerdote en Yom Kippur tenía que hacer 5 baños rituales. El primero lo hacía acá y los otros 4 en el otro edificio. Wow, familia, esto es interesante. Miren ahora cómo se había solucionado el tema de distribuir el agua. Había un sistema de bombeo y yo les pregunto, familia, ¿alguna vez se imaginaron que esto existía en el templo? Wow, familia, y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque necesitamos estudiar lo que es la Mishnah y nos da toda esta información. Wow, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Hemos cubierto 2 edificios muy importantes del templo que tienen sus funciones y, como vemos, están muy relacionadas con los servicios de las ofrendas y de las festividades del templo. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí, familia, a lo que es todo lo que es la parte de los edificios. Nos queda para el próximo estudio, que el Eterno nos permita, lo haremos la semana próxima, que vamos a ver los edificios que se encuentran sobre el sector oeste, tanto el norte como el sur. Uno, ya les adelanté, es la tesorería del templo, y hay otro que es muy particular y hay mucha información que quiero compartirles con respecto a ese edificio, que es muy también importante para la ofrenda Tamid y el servicio de los sacerdotes. Bien, así que lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vamos a relajar, vamos a tomarnos un cafecito, tomarnos un mate si estamos en Argentina, o un vasito de agua. Vamos a relajarnos, vamos a dejar nuestros lápices a un lado, la Biblia a un costadito porque la vamos a necesitar, y nuestros apuntes a mano sobre el Tratado Midot. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora del quiz, familia. Vamos a hacer un pequeño cuestionario. Como todas las clases, nos vamos a divertir aprendiendo, familia. Así que ahora me gustaría que puedan participar de este quiz en este momentito que tenemos. Recuerden que este quiz no es un examen, sino que es para que vayamos practicando los conocimientos que vamos adquiriendo en cada estudio. La idea, familia, es que estos estudios no sean solo ver un video, sino que le dediquemos tiempo, que estudiemos realmente, familia. Tenemos que estudiar y dar gracias al Eterno porque nos permite tener la posibilidad, nos permite tener el tiempo de tener acceso a los recursos para poder aprender. Así que, familia, vamos a hacer el primer quiz. No se asusten, ya los que vienen todos los estudios ya saben que lo hacemos como una forma lúdica de aprender. Y también una invitación para los que recién se están uniendo por primera vez a esta serie de estudios, que puedan ver los estudios anteriores, repasarlos y también participar en el próximo quiz. Bien, esto es básicamente para aprender juntos y refrescar los conocimientos que vamos viendo clase por clase. Bien, vamos con la primera pregunta, familia. Es bien sencillita y la pregunta es: ¿cuántos codos medía el perímetro original del templo? A ver, familias, recuerden. Les doy una ayudita para los que no lo saben. Éxodo no, Ezequiel ya lo estaba por hacer perder, familia. Ezequiel capítulo 42. ¿Cuántos codos mide el perímetro original? A ver, familia. Din dan, din dan, din dan, din dan. Muy bien, familia. 500 por 500 codos. Muy bien, familia. Excelente. Vamos con la segunda pregunta. Muy fácil esta pregunta, familia. ¿Cuántas cámaras había sobre el muro de la puerta Nicanor y cuál era su nombre? ¡Wow, familia! Facilísimo. Facilísimo porque encima yo los ayudé, familia. Los ayudé, no me di cuenta y les di una ayudita durante el estudio. Si estuvieron atentos y no se me durmieron, estuvieron atentos. ¿Cuántas cámaras había sobre la puerta Nicanor y cuáles eran sus nombres? Recuerden, los nombres le dan la función a cada cámara. Entonces, familia,
¿Cómo se llamaban las cámaras? Miren, ya le estoy hablando en plural, familia, o sea que eran más de una. ¿Cuántas eran, familia? Tin, dan, tin. No son 3 cámaras, menos, estamos cerquita. Muy bien, 2 cámaras. La cámara de Pinjas y la cámara de los panes. Ok, ya que me respondieron bien, sería bueno recordar cuál era la función de estas cámaras. A ver, la cámara de Pinjas, ¿para qué servía? ¿Cuál era la función de la cámara de Pinjas? A ver, la cámara de Pinjas a la una, la cámara de Pinjas a las 2. Muy bien, hacían las vestimentas de los sacerdotes, no los tejidos, no los inciensos. El incienso se hace en la cámara que se encuentra Beit Abtinas, que es en el edificio que acabamos de ver y visitar ahora en este último estudio. Pero sí, familia, es para las vestimentas de los sacerdotes. Había un lugar, y acá la hermana se me adelantó, pero la clase que viene vamos a hablar sobre esa cámara de los tejidos, en donde se tejían o se tejía el velo. Hay un lugar donde se tejía el velo. Es enorme ese lugar, pero bueno, lo vemos la clase que viene. Acuérdeme de presentárselo porque hay mucha información que quiero presentarles la próxima clase. Así que, ok. ¿Y la cámara de los panes? ¿Qué pan se preparaba ahí? La cámara de Pinjas eran las vestimentas sacerdotales de los sacerdotes regulares. ¿Y la cámara de los panes? ¿Qué pan era, familia? Muy bien, hermana. No sé si está muy bien, familia. Es de los Kohanim. Eso sí, del Cohen. Exactamente, la del Cohen Gadol. Recuerden que cada ofrenda tamid iba acompañada por los panes del Cohen Gadol o las tortas del Cohen Gadol. Eso lo cubrimos en el tratado Midot. Perdón, Tamid. En el tratado Tamid lo cubrimos. Así que esa fue un poquito engañosa, pero bueno, fue porque es para que estudiemos todo, familia. Tenemos que complementar todo. Muy bien, familia, muy bien. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cuánto medía el edificio del templo en total? El edificio que estamos viendo justamente enfrente nuestro. Ese edificio. En codos cuadrados o en codos cúbicos. ¿Cuántos medía? De frente, de alto y de largo. ¿Cuántos medía, familia? El edificio completo del templo. La última clase fue la clase de la semana pasada. ¿Cuánto medía, familia? ¿Cuál era el total? No les voy a... ¿Se acuerdan que tenía la forma de un león, que tenía distintas medidas? Pero digamos, en superficie cubierta medía lo mismo de largo, de alto y de ancho. ¿Cuántos codos medía? A ver, familia. Acá me han dado una respuesta, quizás está medio ahí, digamos, sí, puede ser. No, 40 codos no. Estamos bien fríos ahí, frío, 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 frío. ¿Quién da más? ¿Quién da más de 40? Muy bien, 100 codos cúbicos. 100 codos de alto por 100 codos de ancho por 100 codos de largos. Ok, miren, el edificio del templo con todas sus... Acuérdense que viéndolo de costado parecía como ver a un león, Ariel, el león de Dios. Wow, familia, eso fue increíble poder hacer esa conexión con el templo. Pero la superficie cubierta, podríamos decir, o sea, si uno tomaba las medidas, todas las medidas y las sumaba, nos daba una superficie cuadrada de 100 codos por 100 codos por 100 codos de alto. Wow, familia, me hace acordar Apocalipsis. Pero bueno, es tener eso en mente, familia. ¿Bien? O sea, muy bien, familia, muy bien. Han hecho la tarea. Y vamos a cerrar con la última pregunta con respecto al último estudio que estuvimos viendo. Espero que hayan tomado nota y que hayan prestado atención. ¿En qué edificio se ubicaba el Kior? ¿En qué edificio está ubicado el Kior? Hay 4 edificios. 2 al sur, 2 al norte. ¿En cuál se encontraba el Kior?
¿Al este o al oeste? ¿En el norte o en el sur? A ver, familia. Acá me han dado una respuesta, no sé, ¿será que será esa ubicación? Muy bien, no, ya al norte nos fuimos lejos. No, familia, no era en el norte. Y muy bien a la hermana que contestó sureste. En el edificio del sureste se encontraba el Kior. ¡Wow, familia! Me alegro mucho, familia, de que estemos aprendiendo. Me alegro de ver cómo cada día, cada semana vamos aprendiendo más sobre el templo y ver cómo van progresando con lo que es el estudio del templo. Yo los animo a que sigamos estudiando, familia. Miren lo importante que es estudiar el templo. Nos ayuda a entender mucho las escrituras en su contexto. Está presente en todo momento, en todo tiempo está presente el templo. Y no conocemos el vocabulario. Hoy lo estamos conociendo. Ahora podemos releer, por ejemplo, Primera de Crónicas y entender de qué está hablando. Leer Isaías. Miren, en Isaías marcamos el precedente de que el edificio del templo tenía la forma de un león, porque Isaías hace mención de eso. Y quizás lo leíamos y no sabíamos de qué estaba hablando, de qué león estaba hablando. Ahora lo sabemos, familia. Y está hablando todo sobre una profecía del templo. Así que miren, familia, mucho por aprender, así que los animo a que sigamos aprendiendo. Los nuevos que se han conectado por primera vez, o si estás mirando estos videos por primera vez, te invito a que veas los anteriores, te pongas al día, que tomes lápiz y papel, nos escribas por mail y solicites el planito y el tratado Midot para que juntos podamos seguir aprendiendo sobre el templo. Así que, familia, nos vemos la próxima semana en una clase más del tratado Midot aquí en la Biblia en su contexto. Shalom, familia, nos vemos y también esto recuerden está en teshuva.tv. Shalom, familia, nos vemos. Bendiciones.